Y bueno, como saben, lunes con lunes llevamos a cabo lo que es el Formando Experiencias. Y como bien sabrán, el domingo, o bueno, el día de ayer, pues fue el Día del Padre, ¿no? En conmemoración o en celebración a esta parte, quisimos abordar justamente el tema del impacto del trabajo en los padres de familia. Y el día de hoy está con nosotros el doctor Fernando Araujo. No quiero entrar mucho en detalles acerca de su currículum porque quiero que nos lo cuente conforme vamos platicando. Y pues bueno, doctor Fernando, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a comenzar con el desarrollo del tema y bueno, me gustaría que nos contara pues de su propia voz qué es lo que hace, a qué riesgos se enfrenta día con día en esta parte del trabajo y ya de ahí pues vamos desarrollando, ¿le parece? Doc, ¿me escucha? Tiene su micro apagado, no sé si está hablando. ¿Sí me escuchó? Buenas tardes. Sí, sí se escucha. Ok, denme un par de minutos. Creo que el doctor salió porque no lo veo. Denme un momentito, por favor. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola. Ya, Sí, sí ya se lo escucha. escucho. Buenas tardes. Es que ustedes cerraron el micrófono. Ok, este, bueno, no sé si me escuchó mi pregunta para ya como empezar con el tema. Sí, 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 sí. pues, pues vamos a comenzar, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación en primer lugar. La pregunta, respondiendo a tu pregunta concretamente es, hoy en día me dedico a ser auditor de sistemas de gestión y allí pues tengo triple estándar en verificación y en calificación. Es decir, nos dedicamos a verificar sistemas de gestión de calidad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Esto normalmente, pues lo traen muchas empresas transnacionales que tienen operaciones en México y muchas empresas mexicanas también para hacer negocios internacionales. Digamos como que es un requisito que está muy en boga, que si quieres hacer negocios con transnacionales grandes, primero, pues lo que tienes que ser es una empresa productora de productos o servicios de muy alta calidad, amigable con el ambiente y que no mates gente, que no lesiones gente, que respetes al trabajador, al colaborador, ¿verdad? Entonces, eso como que es requisito indispensable y ya eso después le van agregando estándares. Por ejemplo, ahorita viene muy fuerte el de 50.001, que es eficiencia energética, por lo del cambio climático, y también pues está seguridad de procesos, seguridad de la información,
etcétera. Hay muchos que están allí, pero de antemano, pues lo que están buscando es que demuestres que eres una empresa que realmente existes, que tienes la parte de protección de datos personales, que no haces lavado de dinero y que cumples con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a eso nos dedicamos desde el 2017, 2018, al principio. Yo estuve trabajando, pues digamos que los últimos 12 años de mi vida laboral dentro de la nómina. Estuvimos allá por el petróleo en Veracruz y a partir de que salimos de allá, tuve la invitación de una casa certificadora internacional para unirme a sus filas y pues actuar como auditor, pero tienes que ir pasando pues, todos los exámenes y las competencias, ¿no? Entonces, desde entonces trabajamos como auditor, ya después se agregó la invitación a otra casa certificadora y actualmente trabajamos con dos de ellas. Adelante. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya conociendo un poquito de qué es lo que hace, pues cuéntenos, ¿no? ¿A qué riesgos se enfrenta día con día? O sea, ¿qué es lo que, bueno, sí, básicamente a qué riesgos se expone, cuáles han sido esos como retos que, pues como persona, han sido, pues grandes, ¿no? Y que ha dicho, pues a lo mejor y no me aviento tanto, pero de todos modos lo hago, ¿no? O sea, pues sí, básicamente a qué se ha enfrentado, qué le ha dado miedo y a qué riesgos se expone. Muy bien, empezamos por los riesgos. Los riesgos a los que te enfrentas pues están directamente relacionados con tus códigos. ¿Qué es esto? Código son tus competencias. Un auditor no puede auditar procesos o empresas donde no tiene experiencia. Entonces, para eso hay todo un proceso de calificación. Por ejemplo, yo tengo formación en la industria química y la química pues, había, pues no sé, muchos segmentos y entonces vas aprobando los exámenes para confirmar que tienes conocimientos de ese sector. Entonces, si quieres ser de, por ejemplo, de automotriz, hay autopartes, aeroespacio, industria química, petróleo, eh, electricidad, etcétera, te van dando tus códigos. Ahora, en función de tus códigos están las empresas a donde te mandan a auditar. Con una casa certificadora que es DNV, es una casa certificadora, pues la más grande del mundo. Ella es noruega y pues tengo los códigos de petróleo y de industria química y entonces andamos por todos lados. También, bueno, además de esos códigos, te digo, traemos bastantes más de manufacturas varias y entonces dependiendo de la empresa y el lugar donde te mandan, son los riesgos y peligros y riesgos a los que te expones. Ejemplo, empresas petroleras y todo mundo sabemos que el Golfo de México pues es como que la zona más fuerte en la producción de petróleo, pero también es de las más peligrosas que hay, ¿verdad? El estado de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco son entidades peligrosas. Y bueno, si vas a Tamaulipas, como me pasó a principios de este año, pues los peligros a los que te enfrentas pues son el crimen organizado y el riesgo está de que tienes que ir a visitar las instalaciones para verificar lo que se está produciendo. En ese caso, en esa empresa, es la extracción de gas. Y pues al ir a uno de estos sitios, pues nos tocó un evento de tipo agresivo. Entonces, ya merito nos tocaba por ahí y eso es un grave riesgo de seguridad física, ¿verdad? Otros riesgos, pues ya son netamente de la parte industrial. Por ejemplo, te expones mucho a contaminantes respiratorios. De por sí el auditor tiene que hablar mucho.
escuchas mi voz toda desgastada, aparte de dar clases en varios lugares durante muchos años, se te va desgastando la voz y aparte en esos lugares que son húmedos, muy calientes o son muy secos y que estás expuesto al pie de las máquinas y tienes que formular preguntas, tienes que forzar tu voz, pues entonces la voz, las cuerdas vocales se van debilitando y aparte, cuando tú vas caminando y todo eso, tu ejercicio hace que tu frecuencia respiratoria aumente y tu gasto cardíaco también, o sea, el pulso de tu frecuencia cardíaca. Y entonces te expones a contaminantes particulados, polvos, humos, también a gases, vapores de lo que está produciendo esa empresa. ¿Me explico? Y aunque hay muchas que tienen muy buenos controles porque se están certificando dentro de ISO, eh, pues siempre está la parte de las emisiones fugitivas que tienen por ahí, o la parte de tratamientos de agua tienen por ahí, y bueno, pues las emisiones son muy intensas, ¿no? La parte mecánica se cuida mucho, el tener contacto con agentes mecánicos en movimiento, eso se cuida demasiado. Y siempre debemos de traer nuestro equipo de protección básico, ¿verdad? Pero a veces no puedes evitar estar expuesto a ruido o a ciertas vibraciones, ¿verdad? Como agentes físicos o a temperaturas extremas, ¿verdad? Porque a veces hay que subir allá a una torrecita 20, 30, 40 metros o estar en lugares donde te expones a temperaturas demasiado elevadas, 40, 45 grados centígrados. Y aparte, pues regresas y pues lo primero que haces es tomar agüita y el agüita está bastante fría. Y entonces, riesgos te expones a todos. Y si quieres ir por orden, pues tenemos agentes físicos, químicos, biológicos son los menos, pero como comes en cualquier lado, entonces siempre el síndrome de Kagasawa está presente por ahí, ¿verdad? Entonces, esas diarreas que te pueden ocasionar por andar comiendo en cualquier parte, y por eso nos dicen que tenemos estómago de auditor, porque es come cuando hay y donde hay, ¿verdad? Y entonces, pues sí, sí te expones a todo eso, y tal vez los menos, pues el tiempo de viaje, las posesiones forzadas, todo eso, factores de riesgo ergonómico, y psicosociales, pues porque pasas tiempo fuera de la familia y eso no se recupera con nada y a veces uno se da de topes porque las organizaciones son muy frías, son entes fríos. Lo que hace a las organizaciones son las personas, es el ente cálido y a veces nosotros por la cuestión del trabajo sacrificamos el tiempo de familia por un ente, por una organización que al día de mañana tú ya no estás ahí o la organización ya no existe y hubo un tiempo de familia que no estuviste tú presente. Y eso es lo que más te duele y lo que más te afecta. Pero bueno, tienes que buscarle la automotivación, porque si dejas que eso te coma, pues no, ¿verdad? No lo puedes superar. Vivimos en un país donde hay que trabajarle duro para que puedas tener aspiraciones a un retiro más o menos digno. ¿Ok? Entonces, sí, a altas edades, pues tienes que seguir trabajando y exponiéndote a todo esto. Ok, pues digo, sí es como bastante, digo, los riesgos y peligros a los que se enfrenta. Y en este caso, ¿cómo usted lo subsana? O sea, ya se está exponiendo a todo esto, ¿qué medidas toma? Y cómo, o sea, cómo ha impactado a su familia. O sea, ellos están conscientes de esto, de todos estos riesgos que toma y qué le han dicho al respecto. Lo que me han dicho es, retírate. ¿Qué necesidad hay de a estas alturas seguir trabajando? Tienen razón.
Y la otra parte, ¿qué hacemos por eso? Es increíble cómo de un país tan bonito y maravilloso que tuvimos, hoy todo esté alrededor de la inseguridad física. ¿En qué momento permitimos que esos políticos sean del partido que sea? Yo soy completamente apartidista porque ya he tenido oportunidad de convivir con ellos. En el pasado hubo invitaciones a participar y no aceptamos porque pues trabajábamos en los subcomités que elaboran las normas oficiales mexicanas. Nos tocó esa época, esa transición. Nos tocó ser de las primeras generaciones de disciplinas en materia de seguridad y de salud, higiene en México. Entonces estuvimos ahí junto con varios compañeros, ingenieros, y pues qué bueno, tuvimos esa oportunidad, pero bueno. Y volviendo al tema, pues todo está alrededor hoy en día de la inseguridad. Pocos son los lugares donde conservas relativa calma. Por ejemplo, tengo muchas auditorías en la parte de Ciudad del Carmen, Campeche. Es una isla que está ahí en la bahía de Campeche. Y es un lugar muy tranquilo, relativamente, bueno, sí hay la parte de inseguridad, pero muy sencilla, controlada. ¿Ok? Entonces mi planificación para ese viaje es mucho más tranquila porque nada más me tengo que desplazar de la ciudad de Querétaro, que es donde yo vivo, a la Ciudad de México. Ahí siempre vas con el Jesús en la boca porque pues, esa carretera es terrible. Con todo lo que le pasa a esa pobre carretera, plantones, marchas, que a la mamá le robaron al niño y hace un plantón, que al X o Y, o cuando no son esas cosas, pues son los accidentes, ¿verdad? De ahí, de todo lo que ocurre. Entonces, salvo ese tramo, hay que llegar al aeropuerto, abordas tu vuelo y ya se terminó. Estás en manos de las compañías. Ahí lo peligroso es cuando tienes que abordar el helicóptero para trasladarte a plataformas o a embarcaciones que tienen operaciones costa afuera. Y allí, pues sí, por altas temperaturas, el movimiento del helicóptero es bastante fuerte o pues todos los riesgos que eso implica son muy altos y no está en ti, ¿verdad? Tratas de controlar hasta donde se puede. Lo que sí puedes controlar es tu equipo de protección personal y todo eso de los lugares donde tú vas. Por ejemplo, hay una operación de mantenimiento de pozos y siempre te vas a exponer demasiado a condensados de hidrocarburos que están emitiéndose cuando están haciendo el mantenimiento del pozo. Y son sustancias peligrosas como el benceno, que produce leucemia, que es tolueno, etilbenceno y gilenos. Se llaman los compuestos Vitex. Y bueno, pues te expones cuando tienes que verificar la operación, ¿verdad? Para eso, pues tienes que utilizar tus respiradores, normalmente es cara completa, los cartuchos deben de ser apropiados y en algunos casos, pues tienen que ser con suministro de aire. Y siendo concreto con este punto, la parte de la inseguridad física ya hay que tratar de planificar muy bien lo que estás haciendo o pues dejar en manos de gente más joven. Ellos les encanta correr ese riesgo y pues de darles el paso, ¿verdad? Para que esto, pues tú no interfieras ahí. Y la otra parte, pues tratas de controlarlo junto con el responsable o titular del sistema de gestión, pues tratas de coordinar con él los peligros y riesgos a los que te vas a exponer y el equipo de protección personal que se necesita. Mucho es propio, es mío, otro lo pone la organización, todo depende. Y aparte, pues ellos están conscientes que tienes que viajar en avión y todo eso, y en muchas ocasiones es muy oneroso, muy bultoso llevar demasiado equipo. Entonces,
pues te piden lo básico. Y bueno, pues dentro de tu planificación de la auditoría, pues tienes que planificar las condiciones de trabajo a donde tú vas a auditar y los peligros y riesgos que pudieran estar presentes en el medio ambiente de trabajo. Ok, sí está, pues, prácticamente ya lleva una planificación antes, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿cuál ha sido su mayor reto en equilibrar la parte del trabajo y la familia? Equilibrar, es que tal vez es difícil. Yo tengo dos hijas ya grandes. Con mi hija mayor tenemos dos nietos. Con la hija menor que vive aquí en Querétaro tenemos una nieta. Ya son personas profesionistas hechas, derechas, ya tienen su familia. Ya no es tanto la ausencia que tú pudieras tener con ellas como cuando ellas eran chicas, ¿verdad? Y que tenía que viajar. Hubo años en que tenía que hacer 50 viajes en el año y el año tiene 52 semanas, ¿no? Entonces, esa parte, esa ausencia es muy representativa para tu desarrollo, ¿no? Sobre todo como persona y sobre todo lo más importante, el núcleo familiar. Yo he estado casado con mi esposa por muchos años, nos casamos en 1982 y desde entonces estamos juntos y todo bien. Y es difícil mantener la relación cuando tienes ausencias muy seguidas, ¿verdad? Por todo. Estamos en México y ya sabes cómo es la cultura en México. Entonces, hoy en día, pues tratas de planificar lo que más se puede y cuando estás en nómina, como auditor, perdón, tienes cierta libertad de escoger auditorías y llega un momento en que te presentan a ti el proyecto y tú puedes tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Entonces, por ejemplo, yo ya no estoy aceptando auditorías en Zacatecas, en Reynosa, en ese tipo de lugares peligrosillos, por lo que eso representa y por lo que ya nos pasó. Ya hemos tenido varios eventos muy cercanos, no tan cercano como el de febrero, pero pues qué necesidad, ¿no? Entonces, sí, ya como auditor, hoy en día ya me puedo dar el lujo de rechazar algunos proyectos. Cuando fui nómina, cuando estuve en el petróleo, pues agua y ajo. No tenías de dónde, tenías que estar allí y tenías que estar viajando, incluso en las madrugadas, en las noches, en zonas del sur de Veracruz. Son bastante peligrosas esas zonas. Cosamaloapan, Minatitlán, todas esas partes. Pues sabemos lo que eso conlleva, pero pues porque lo dejamos de ejercer y porque no hay controles, ¿verdad? Muchos abrazos yo creo que ha generado que pululen, ¿verdad? Que florezcan ese tipo de agresiones contra la gente que sí trabaja. Adelante, Cristi. Ok, y bueno, digo, es complicado esta parte ahorita, como lo menciona, ya puede darse como esta parte de rechazar ciertos trabajos, ¿no? Pero, em, o sea, ¿usted cómo se ha sentido con eso? O sea, ¿cree que profesionalmente usted está satisfecho en ese sentido? Y la parte como, o sea, familiar está como, pues no quiero decir arrepentido, pero, o sea, siente que pudo haber enfocado más tiempo a su familia en su momento o cómo se siente en esta parte de lo profesional y lo familiar en ese sentido. Lo familiar, repito, ya te tienes que dar tus terapias, tu autoestímulo y hablarlo con la familia, ¿no? Lo tienes que superar. Sí, en sus momentos que hubo ausencias prolongadas o ausencias en momentos importantes, pues sí, te pega y te pega demasiado. Entonces,
a la gente joven que desafortunadamente tiene que viajar o que tiene que ausentarse de la familia, eso pega y pega muy fuerte. Sobre todo te pega en la soledad de un hotel, donde estás tú solo, sabiendo lo que te estás perdiendo, que no estás allí y que no estás haciendo el fuerte a la familia. Y tienes que buscar la manera de superarlo. Hoy en día, pues lo logramos. Mis hijas son muy buenas profesionistas, obtuvieron muy buenas calificaciones, tienen su familia. No estuve cuando debía estar, pero ya quedó superado ese momento. Hoy en día es la ausencia de no estar con mi esposa, ¿no? No solamente quedamos los dos aquí en casa. Y bueno, hay que estar. La familia es lo más importante. Y a lo mejor a, a muchas personas jóvenes no les, o no les mueva o no les interese, porque ya como que la tendencia ya no es casarte, ¿verdad? O ya no es generar una familia como, pues antes, que era bajo contrato, ya sabes, casarte y todas esas cosas. Nosotros somos a la antigüita. Y y ellos si están o no están, pues no sé, necesitaría ser o ponerme en los zapatos de ellos para, pues, ver qué están pensando, cómo lo están preparando. Por la parte del desarrollo profesional, pues no cualquiera, pues, lo invitan a veces a ser auditor porque necesitas tener, te digo, muy buenas credenciales o hacer una carrera de auditor, que hay universidades que te lo ofrecen y ahí te vas formando y todo eso y te van metiendo auditorías y poco a poquito vas logrando tus códigos y perfecto. Pero cuando eres auditor por invitaciones, porque, como a mí me lo dijeron, nosotros no tenemos los códigos de perforación ni de exploración, que eran los que yo tenía. Entonces, ellos tenían mucho de la parte de producción y la parte de de gas, perdón, de petroquímica básica y gas. Pero la parte donde yo trabajaba mucho, yo era el responsable de los explosivos que sembrábamos para la exploración sísmica, para saber si hay yacimientos en el subsuelo. Y cuando detectabas un yacimiento, cuando ibas a perforar un pozo, pues utilizábamos explosivos para perforación. Bueno, yo era el responsable de eso. Y por ser responsable de explosivos y todo eso, pues el gobierno me metió en una clasificación de seguridad nacional, por lo que tú sabes, ¿no? Por lo que representa eso, y pues no cualquiera llega a esos niveles, e incluso a dar capacitación a Sedena o a la Marina de activación, desactivación de bombas, ¿no? Entonces, pues eso fue en el pasado. Hoy en día estoy tratando ya de olvidarlo. Me costó mucho trabajo retirarme de mi último empleo porque precisamente estando para una empresa que le daba servicio a Pemex, que era la responsable de los explosivos para perforación y exploración, pues imagínate el grado de compromiso que tú tenías con todo esto. Y las ausencias de la familia eran muy fuertes. Y el estrés es brutal. Lo que ejerce el sector petrolero es demasiado estrés, demasiado reporte, informe, que a veces es muy burocrático y te desvían o te ocupan de otras cosas y se pierde lo relevante en el petróleo. Por eso en México nuestra institución pues requería 200, 300 personas para producir un barril y en otras partes del mundo con 10 personas lo estaban produciendo, ¿no? Entonces, a ese nivel llegaban esta situación. Y bueno, pues costó trabajo separarte porque tenías que cumplir un periodo para que las altas esferas allá de gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional te liberaran y te pudieras retirar. Entonces el argumento está de que ya, pues ya estabas en edad de jubilación, que ya habías construido la empresa nueva, estaba en muy buenas manos y estaba con todos los controles de seguridad
desde que yo estuve allí en esa responsabilidad, nunca nos robaron un explosivo, un gramo de explosivo no perdimos. Siempre la efectividad fue muy buena. Encontramos yacimientos que hoy en día forman parte de la reserva estratégica secreta por ahí y que no los pueden sacar porque pues no hay refinería todavía, ¿no? Entonces están esperando que echen a andar pues todo lo demás para que entonces sí ya se empiece la explotación, la exploración, la perforación y entonces ya tengas la parte de la refinación al tiro, ¿verdad? Entonces, sí fue muy fuerte esa parte y en el desarrollo profesional logré hasta lo que pude. Yo, mi primera carrera es médico cirujano y me fui haciendo por ahí en la especialidad de medicina del trabajo, tuve la certificación, hoy en día sigo, creo que ya me aprobaron para la recertificación, ya no sé ni en qué recertificación voy, porque cada 5 años te tienes que recertificar, ¿verdad? Por conocimientos, por currículum o por examen. Entonces, pues, allí se dio esa situación. Segunda carrera fue ingeniería de seguridad. Tuve la opción de hacer maestría en higiene industrial, de toxicología, y eso pues me lo dieron empresas. Yo no me lo hubiera podido pagar. Y lo logramos y llegamos hasta donde pude, hasta donde quise. Tuve muy buenos récords de proteger a mis colaboradores, a mi gente, muy bajo índice de incidentes. Entonces, pues la parte de desarrollo profesional ya está lograda. No hay más que demostrar. Y sí, lo que vas aprendiendo es que entre más sabes, pues menos títulos usas, ¿no? En el petróleo es muy marcado en la industria química el INGE, el DOC, el LIC, ¿verdad? Todas esas cositas. Y pues caes en la cuenta que yo no uso, yo soy Fernando Araujo y tranquilo, no necesito estar dando explicaciones de quién eres, de tu formación. Y pues todo muy bien, muy tranquilo, con la tranquilidad de haber logrado tu desarrollo hasta donde tú quisiste, de haber logrado tu retiro como debe de ser, de haber salido con la frente en alto y de haber dado muy buenos resultados, de haber protegido a tus colaboradores y de haber manejado, de haber hecho muy buena gestión de riesgo, ¿no? Entonces aquí estamos. Sí, muchas gracias. Quiero hacerle como esta pregunta. ¿Qué es lo que lo motivaba a usted en este sentido cuando estaba, digamos, más en esta parte de campo a mantener como esta parte de seguridad? Aparte, digo, de todo lo que conlleva, o sea, personalmente, ¿usted sentía que era como algo que le impactaba personalmente o solamente como por requerimiento? No, se dio al azar. Mira, hace un buen tiempo, estando en la Asociación Mexicana de Higiene Industrial como presidente, se hizo un congreso en Veracruz, 2004, por ahí así, y resulta que Pemex estaba cambiando sus sistemas de seguridad. Tenía dos sistemas Pemex en ese entonces. Uno, el primero que nació a partir del accidente de San Juan Ixhuatepec, se llamó PROSPA, Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, y eso lo agarraron para petroquímica básica y gas, pues, porque el incidente fue en San Juan Ixhuatepec, en gas, ¿verdad? Y después, la otra parte, años después, nació el CIASPA, Sistema Integral de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, y ahí lo agarraron para, pues, la parte de refinación, para producción, exploración, perforación, etcétera. Y siempre había dos programas, hasta que llegó un momento en que el director de esa época, me parece que fue Jesús Reyes Heroles, dijo o preguntó que cuántos Pemex había y que nada más quería un solo sistema. Y bueno, siempre que se le ocurría a Pemex, nos mandaba a llamar a los de la UNAM, los del Poli, participábamos en sus mesas
al igual que otras empresas privadas. Ya sabes, nunca fallaba DuPont, porque DuPont todo comercializa. Y bueno, nació el SCPA en ese entonces, creo que se echó a andar en 2005. Hicimos nuestro congreso y mucho del congreso pues traía los agentes físicos, químicos, biológicos, o sea, traía toda la parte, una buena parte del SCPA. Y como asistió mucha gente de Pemex, pues le ofrecieron, hablaron con nosotros de que querían un diplomado específicamente para Pemex en Veracruz. Veracruz era la parte el ombliguito donde tenías injerencia en la dirección norte, que estaba en Poza Rica, y la dirección sur, que está en Villahermosa. Entonces, Veracruz, así como que muy especial el asunto, allí se hizo el diplomado, pero querían el compromiso de que uno de nosotros, que fue tu servidor, pues diera asesoría para hacer el diagnóstico de la norma 30 a 28 instalaciones que en ese entonces estaban y dos más que estaban en construcción. Imagínate la chamba. Y después preguntamos, yo tenía ofrecimiento de una chambita allá en Monterrey, muy padre, para regresarme a ser nada más médico, no andar ni en seguridad ni en medio ambiente. Y bueno, resulta que el contrato era de 3 meses para hacer 28 instalaciones. Bueno, pues ahí lo abarcamos, lo vimos. Querían información precisa, concisa y maciza. ¿Qué tan bien, qué tan mal estamos? En las 28 instalaciones, la mayoría eran de gas y dos que estaban en construcción, más o menos hacer el diagnóstico de cómo iban, ¿no? La construcción. Se entregó el reporte y yo estando ya empacando para irme a casa y de ahí viajar a Monterrey, pues vino la oferta de que me quedara un tiempo más. Les gustó el informe y pues le pusimos un poquito de plan de acción, no tan desarrollado, y pues eso gustó mucho y fue la razón de que 3 meses se convirtieran en bastantes años de estar por allá. Y entonces, estando trabajando ya en el interior de Pemex, en el activo integral Veracruz, en la parte de CIPA, CSIPA, Coordinación de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, estaba asignado a construcción y mantenimiento. Y descubrimos que se robaban los explosivos. Y en ese entonces era cuando estaban entrando los Zetas a Veracruz. Y entonces, bueno, eso era protegido allá por los políticos de ese entonces, gobernador y todo eso, de aquella época. Y y bueno, pues se dijo, hay que hacer una empresa que le quite la responsabilidad a Pemex para el manejo de explosivos. Y entonces se dieron cuenta que yo estando ahí con ellos, pues tenía esa calificación y que la gente que les vendía los explosivos habían sido mis compañeros y nos pidieron que formáramos una empresa separada de Pemex, donde nosotros nos responsabilizábamos de la compra, venta, importación, traslado, almacenamiento, transporte, sembrado, detonación, toda la parte del manejo de explosivo para no dejarle ninguna responsabilidad a Pemex. Pemex nada más hacía el CIPER, o sea, el proyecto donde teníamos que explorar, o el diseño del pozo que se tenía que perforar. Y entonces así nació la empresa particular. Y bueno, pues ahí tuvimos todo este trabajo por hacer. Y pues, es difícil aparte, ¿no? Porque aparte de que siempre andas con el estrés del manejo de explosivos, de donde todos los sitios de almacenamiento los tuvimos que construir con una seguridad perimetral de muy alto nivel para que protegieras todo eso y respondieras a la confianza de un país, ¿no? Que estaba depositada en ti. Y afortunadamente, te digo, se logró, se pudo hacer muy bien esta situación y pues se manejó con éxito. Alguna vez bueno, siempre hubo intentos de los
grupos de los malillas por ahí de negociar contigo y pues del cobro de derecho de piso y todo esto. Pero bueno, estábamos protegidos por la parte de la Sedena en esa situación y hasta eso, pues no se metían mucho con estas partes. Y bueno, también nunca tuvimos mayor incidencia con nuestros colaboradores. Sí estamos muy expuestos cuando andas, sobre todo en la parte de exploración, porque hay mucha fauna local, hay mucha araña capulina, hay mucha víbora que en Veracruz le llaman cuatro narices o mazacuata o coralillos, o más al norte había cascabeles, o sea, mucha fauna local. Los nocivos éramos nosotros que andábamos invadiendo lo que no. Y entonces, pues sí, caray, pues nos teníamos que interactuar con eso. Y me tocó la buena época que el nacimiento del dron, y utilizábamos los drones para mandar los favoterápicos en donde andaba nuestra gente haciendo el sembrado del explosivo. Y entonces, muy bien, afortunadamente, muy pocos eventos de eso. No tuvimos mordeduras de serpientes, sí picaduras de araña, todo manejable y alacranes, ¿verdad? Pero todo muy bien. Y entonces, pues también algo que pudimos controlar bastante bien. Está como muy interesante toda la parte de la experiencia que tiene. Y bueno, nada más para ir cerrando un poquito con el tema, cuénteme o díganos qué consejo le daría pues digamos, ahorita enfocado, digámoslo, a los padres de familia, ¿no? A las personas que ahorita pues básicamente están enfrentando su día a día como todos, para pues justamente tener este cuidado y pues digamos, este equilibrio entre lo profesional, lo personal, lo familiar, con toda su experiencia que ella tiene, con todos los sacrificios que ha hecho, qué consejo nos podría dar? Dividamos el escenario en dos. Aquellos padres de familia que están cautivos en una organización donde trabajan 8 o más horas por la organización y devengan un salario. Y el otro escenario, aquellos padres de familia, colaboradores de una organización, pero que por necesidades de su puesto de trabajo tienen que desplazarse a lugares, haciendo labores de supervisión, viaje, ventas, etcétera, muchísimas cosas, pero que implica el viaje. Son dos escenarios. Uno conlleva más la parte de inseguridad física, que son los viajes, o ir a lugares, y el otro es los riesgos inherentes del proceso de trabajo. Pero ambos, los mejores consejos es siempre tener la mente en la tarea. La mayor parte de los accidentes de trabajo se dan en aquellos descuidos y a todo mundo se nos ha volado la mente. Estás trabajando, estás haciendo algo, estás en alguna actividad y tu mente se desprende de tu tarea, se va a otro nivel y entonces puedes tener un incidente, un contacto con un instrumento cortante o punzante, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil mantener la concentración en los trabajos, es decir, mantener la mente en la tarea. Se necesita disciplina de estar, y aparte es muy desgastante mantener siempre tu concentración en eso. Es como los pilotos de Fórmula 1, los pilotos de carreras, siempre la concentración de vuelta tras vuelta, el estar consciente de cómo se va desgastando el neumático y de los esfuerzos que tienes que hacer por mantener el control de tu unidad, ¿verdad? Igual en la organización, en tu empresa, escuchar a tu máquina, a tu equipo. Ellos tienen su propio lenguaje, tienen sus sonidos propios, que también a nivel de higiene le llamamos ruido, ¿verdad? Pero sabemos cuando la chumacera requiere un balance, una lubricación. En fin, hay muchas cositas que los mejores consejos es siempre estar consciente que la familia es número uno.
Nunca anteponer los intereses de una organización por los de la familia. La familia es lo más importante. Y no nada más la familia es la esposa, los hijos. También están nuestros padres y muchos los abandonamos de una manera, bueno, iba a decir una palabrota, pero no. Y no estamos muy conscientes de esa situación. Y eso duele, duele mucho. Y les duele a sus papás, ¿no? Que nosotros los tengamos en abandono. Entonces, mantener la unidad familiar y mantener la concentración en tu trabajo requiere mucho esfuerzo, requiere mucha disciplina, pero con la práctica hacia el maestro. Y lo que sí traten de no permitirse es que haya bromas demasiado agresivas que implican movimientos mecánicos en el trabajo. No digo que hay que trabajar jetones y enojados, no, 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 no. Uno puede trabajar con muy buen sentido del humor, hacer el trabajo agradable, porque ahí estás una buena parte, una tercera parte de tu vida estás ahí, pero hay formas de hacerlo y de hacerlo correctamente, ¿sale? El respeto a los demás. Venimos de épocas en que la discriminación era muy fuerte, el hostigamiento a las compañeras bastante fuerte, el acoso. Entonces, ante todo es el respeto al ser humano. Y eso está muy concentrado en proteger al individuo, a las personas, al ser humano. Por eso tan fuerte nos piden que verifiquemos si hay acoso, si hay actividades de alto estrés, si hay discriminación. Pues bienvenido todos. Y un buen consejo, a lo mejor para los médicos o la gente de recursos humanos, es que todo el mundo tenemos nuestra descripción de puesto, pero es muy bueno que hagan el perfil físico del puesto de trabajo, donde van describiendo de arriba hacia abajo lo que requiere ese puesto de trabajo. Hay puestos de trabajo, por ejemplo, en serigrafía, que tu discriminación del color debe de ser al máximo. Y hay puestos de trabajo donde no importa si eres daltónico o no, si ves en blanco y negro, ves a color, no pasa nada. Hay puestos de trabajo que requieren visión 180 grados, un operador de montacargas. Y hay otros que requieren esa concentración central, ¿verdad? Ensamble de partes electrónicas o en la misma serigrafía, el montaje del color, etcétera. Entonces, vas poniendo dentro del perfil físico del puesto de trabajo si requieres agudeza visual, si requiere campimetría, discriminación auditiva, olfato, comunicación oral, fuerza muscular de extremidades superiores, cómo debe ser tu capacidad de ventilación pulmonar, todo eso, ¿no? Hasta llegar abajo. Perdón. Cuando tú vas a contratar a una persona, el que manda es el puesto de trabajo, el perfil físico del puesto de trabajo. Y no importa si es hombre, mujer o LGB, etcétera, si cumplen los requisitos del puesto de trabajo, estás haciendo una buena inclusión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que manda. ¿Por qué? Porque hay chicas que dicen, a mí no me das la chamba y yo estoy capacitada para manejar maquinaria pesada y perfecto. Entonces, si la persona aspirante, sea del sexo o género que sea, cubre la descripción del puesto, la entrevista y el perfil físico del puesto de trabajo, es el que tiene la asignación del puesto. El que manda es el perfil físico del puesto de trabajo. Entonces, son a esas recomendaciones y va siempre bajo control el estrés. No se lleven la chamba a la casa. La familia no tiene por qué pagar el precio, ¿verdad? Del estrés, ni el trabajo, ni los problemas con el jefe. Entonces, el respeto a la familia, lo mejor de todo. Ay, pues muchas gracias por la charla del día de hoy. La verdad es que creo que estuvo muy interesante. Al menos a mí me abrió panorama en lo que respecta a lo que es la industria del petróleo. No conocía mucho sobre el tema.
creo que escucharlo de primera mano de un experto siempre es bueno y también el conocer su historia a partir de cómo se ha enfrentado a este mundo laboral, ¿no? Le agradezco mucho su participación el día de hoy, agradezco también a todos los asistentes y pues bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda antes de que finalicemos formalmente con esto. Ya pasaron 10 segundos, nadie levantó la mano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien y muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Hasta luego. Gracias, hasta luego.